Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con otra primicia literaria, el ensayo El último lector, de Ricardo Piglia, en edición del profesor y crítico literario Ricardo Baiceras Borrell, en la colección de letras hispánicas de la editorial Cátedra, publicado en octubre de 2023. Ricardo Baiceras Borrell, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, crítico literario en el Periódico de Cataluña y profesor de literatura europea en la Universitat Internacional de Cataluña, así como profesor en la Fundació Jesuïtes Educació, nos trae una apuesta muy interesante sobre uno de los ensayos más destacados de nuestros días, de nuestro tiempo. Como nos recuerda el doctor Baiceras Borrell, esta obra es el resultado de 3 años de trabajo y toda una vida leyendo a Piglia. Para acercarnos a la obra del escritor argentino contemporáneo Ricardo Piglia, debemos familiarizarnos con el estado de la posmodernidad cultural en Argentina y especialmente con el impacto de la cultura de masas en grandes ciudades como Buenos Aires. Ricardo Piglia, nacido en Adrogué, provincia de Buenos Aires, en Argentina, el 24 de noviembre de 1940 y fallecido en Buenos Aires en 2017, fue profesor en prestigiosas universidades norteamericanas como Harvard, Princeton y Davis en su día y tiene una amplia trayectoria como autor de ficción, de relatos cortos y, por supuesto, como ensayista. Ricardo Piglia, polifacético novelista, crítico, ensayista y humanista que concibe tanto la ficción como la política, la historia, como llenas de falsificaciones, de abusos y silencios y por tanto para quien el papel del lector crítico es detectarlos y desenmascararlos, esos silencios y esas falsificaciones, su ensayo El último lector, del año 2005, aborda de forma creativa las representaciones literarias del acto de leer. Por lo tanto, el concepto del último lector que da el título a este ensayo ha de interpretarse en sentido metafórico, pues encarna personajes con sus distintos modos de leer, relaciona biografías con contenidos ficticios y reales, analiza los efectos de la lectura en comportamientos de héroes, semihéroes y heroínas, reales y ficticios. Es en definitiva una auténtica teoría de la lectura. Y como advierte en el magnífico ensayo preliminar el profesor y especialista Baiceras Borrell sobre el ensayo de Piglia, el último lector abre la puerta de un laberinto del que no siempre se sale airoso. Como obra, redescubre y redefine el concepto de ensayo, cómo se ha de volver a narrar la experiencia imaginaria de la lectura, e ilumina experiencia y lectura, vida de lector, escritor que lee marginalmente la tradición del Río de la Plata, la literatura europea y la norteamericana. Todas estas líneas se entrelazan en los textos que componen este lúcido y original libro en torno a la figura del lector. El estudio preliminar es a su vez un ensayo en toda regla del profesor Baiceras Borrell, de 159 páginas con abundantes notas explicativas, apoyado en una sustantiva bibliografía que recoge lo habido y por haber del autor en relación con El último lector y tantas otras obras periféricas pero obligatorias para comprender esta. El profesor Baiceras Borrell nos recuerda que el texto base de su edición crítica es el de la edición en la colección Narrativas Hispánicas de Anagrama del año 2005. El esmerado estudio preliminar del profesor Baiceras a menudo nos guía con unas lumínicas reflexiones sobre el curso de las ideas de Piglia en este ensayo, como cuando nos recuerda que las figuraciones del lector que despliega Piglia son las del lector salteado, el adicto o el enfermo, las del lector insomne, las del lector puro, las del lector en el desierto o en la isla desierta leyendo un último libro o las de la lectora leyendo en un tren, e indica que el trayecto finaliza con Guevara como el último lector porque ya estamos frente al hombre práctico en estado puro, frente al hombre de acción. Ingeniosas cavilaciones que abrazamos sin dilación, un tipo de lector que como Piglia termina por hacer de la lectura una traducción. Y como cifra y compendio de lo hasta aquí relatado, quedémonos con un pasaje del capítulo primero, ¿qué es un lector? Papeles rotos. Hay una foto donde se ve a Borges que intenta descifrar las letras de un libro que tiene pegado a la cara. Está en una de las galerías altas de la Biblioteca Nacional de la calle México, en cuclillas, la mirada contra la página abierta. Uno de los lectores más persuasivos que conocemos, del que podemos imaginar que ha perdido la vista leyendo, intenta, a pesar de todo, continuar. Esta podría ser la primera imagen del último lector, el que ha pasado la vida leyendo, el que ha quemado sus ojos en la luz de la lámpara. Yo soy ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven. Y eso es todo por hoy, amigas y amigos de Poesía y Distopía. Os invito a la lectura filosófica El último lector, de Ricardo Piglia, en edición del profesor y crítico literario Ricardo Baiceras Borrell. Sin duda, una edición de referencia de este esclarecedor ensayo literario de principios del siglo XXI.
clave en el curso de las ideas y corrientes de pensamiento de nuestro tiempo. Confío veros en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Y mientras tanto, muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.